Estamos con alguien que defendió la patria y lo defendió bien. Y para quienes saben reconocer el buen trabajo de buenos policías, porque lamentablemente la institucionalidad se manchó con organizaciones criminales políticas, pero hay buenos policías que les dieron de baja, que pasaron al retiro, como el comandante en retiro Rivadeneira, que me contaba unas cosas que yo me quedaba sorprendida la semana pasada. Hoy está con nosotros el coronel en retiro, lamentablemente, el coronel Colchado, ex jefe de la DIVIAC. ¿Cómo está? Buenos días, Harvey Colchado. Gracias por la invitación. Disculpa la demora, pero... Aquí estamos. Ahí estamos. Definitivamente yo quiero saber algo. ¿Tocamos fondo todavía? No, todavía estamos a punto de tocar fondo, pero aún se puede revertir la situación. Yo quiero saber, ¿estamos enfrentándonos a una crisis, a una organización criminal, delincuencial en las calles? ¿O nos estamos enfrentando a una organización criminal en el poder? Porque eso es lo que más vemos. Organizaciones criminales en el poder que de cierta manera sacan leyes que o protegen o blindan a los delincuentes. Entonces, ¿contra quién luchamos los peruanos? En realidad, aquí hay que ver dos cosas, ¿no? Acá se divide en dos temitas lo que tiene que ver con la seguridad y lo que viene pasando actualmente. Existen dos ámbitos para lo que es el crimen. Es los delitos urbanos violentos, que es lo que el robo, secuestro, la extorsión, lo que vemos y lo que se percibe a los sentidos y en la población. Y el otro es el gran ámbito de la criminalidad organizada respecto a las economías ilegales. Ese es el problema, las economías ilegales que está, se podría decir, en secreto, subrepticiamente, que es el que llega al aparato político. ¿Cuál es? La minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, la corrupción, el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de activos, todas esas economías, el contrabando, todas esas economías ilegales, ¿qué hacen? Financian a diferentes candidatos para que lleguen al Congreso, financian a partidos políticos, o cuando ingresas al gobierno, incorporan ahí ministros, funcionarios de alto nivel, ¿para qué? Para favorecer a que estas economías ilegales, estas organizaciones criminales sigan lucrando. Entonces modifican leyes, favorecen el pago de ciertos impuestos, despenalizan ciertas conductas criminales, entorpecen herramientas legales como lo que ha pasado con las leyes pro crimen. Entonces, y ellos al protegerse, lo que al final logran, ¿qué es? Beneficiar también a los delitos urbanos violentos. Y es por eso que de ahí se aprovechan los extorsionadores, los secuestradores, los asaltantes. ¿En qué? Oye, han flexibilizado la lucha contra el crimen, la legalidad, la parte operativa de la policía, no le dan recursos. Eligen a malos líderes, malos generales, malos fiscales, malos jueces. Entonces, ¿para qué? Para favorecer a las economías legales. Y de taquito, o sea, por extensión, cogen y se benefician estos delincuentes de los delitos urbanos violentos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, la madre del cordero acá es las economías ilegales. ¿Y cuál es su principal estandarte? La corrupción. Usted me está hablando de una organización delincuencial. Efectivamente. Y eso está en el Congreso. Efectivamente. O sea, lo que usted está describiendo son delincuentes con saco y corbata que están blindando y que están devolviendo favores a quienes lo pusieron ahí. Y muchas veces ni siquiera devolviendo favores, sino defendiendo sus propios intereses. Ellos son parte, lamentablemente, de un engranaje de corrupción de estas economías ilegales. Entonces, ellos son integrantes de esta organización criminal. Yo ya no creo que sean parte, definitivamente. Lo que sucede que estamos viendo ahora una de las últimas leyes es de que no se puede, que una organización política o partido político no puede ser considerada una organización criminal. Y nosotros sabemos muy bien que así como Sendero se infiltraba en diferentes aparatos sociales, o sea, ellos se llaman organismos generados, organismos grises. ¿Qué es un organismo generado para Sendero? Es cuando ellos crean, como los abogados democráticos, una institución totalmente terrorista. Y un organismo gris es cuando esa asociación o gremio sano, con un fin noble, es infiltrado por terroristas y luego lo manejan a través de la dirigencia. Igual sucede con los partidos políticos, solo desde el punto de vista de la corrupción, de las economías ilegales. ¿Y qué hay que hacer ahí?
hay que combatirlo, hay que mostrarlo. Y eso es lo que hemos hecho nosotros en la DIVIAD durante varios años. Hemos detenido, con la Fiscalía, hemos logrado probar diferentes actividades criminales, de corrupción sobre todo, de diferentes partidos políticos, de izquierda, de centro y de derecha. No, yo no creo en la ideología política. Acá la derecha, el centro y la izquierda se dieron la mano para traer abajo al país. Y usted me está hablando de la ley 32054 que excluye a los partidos políticos de toda sanción penal y administrativa por delitos cometidos mediante su estructura. Estoy tomando justamente su publicación de usted, ¿ah? Efectivamente, efectivamente. Consolidando un régimen de privilegio e impunidad política. Y no estamos hablando de cuántos millones se llevan por tener a algunos congresistas que los representen, ¿no? Se está llevando el país lamentablemente con una cantidad de dinero terrible y están beneficiando a las grandes economías ilegales y eso va a continuar si es que el pueblo, bueno, ya despertó, no comienza a evaluar a cada uno de los candidatos, de los que ahorita están en el Congreso, de sus líderes políticos y cómo cada bancada ha votado a favor de diferentes leyes. Bueno, yo he señalado unas 7 leyes pro crimen, son mucho más. 8. Son 8 que he nombrado, pero en realidad son mucho como más. 12. Exacto, pero aún así hay normas, leyes que favorecen también a la pesca, a la tala, a la agricultura, Por ejemplo, al pago de impuestos. Actividades ilícitas, como por ejemplo sacar una ley en donde los explosivos y todo lo que se utiliza para la minería ilegal no se puede incautar. Imagina. Y ellos son para la minería informal o en proceso de formalización. Le dicen, pase señor, pase, y justamente estos explosivos muchas veces son utilizados para extorsiones. Efectivamente, se han encontrado varios de estos explosivos que han sido adquiridos por empresas formales, utilizados por extorsionadores para amedrentar a los agraviados, y también y eso no impide que cuando tú encuentres estos explosivos en poder de mineros informales, no le quitas el reinfo. Justamente esa ley te prohíbe ello. Antes sí se podía anular el reinfo, sin embargo, pero ¿quién es el que se beneficia? Acá la culpa la tienen lamentablemente todos nosotros, las autoridades. En su momento no se ha hecho lo que se tenía que hacer, pero viene siendo manejado políticamente desde el Congreso y del Ejecutivo. Entonces, lo que hay que hacer acá es ahora saber elegir muy bien para el próximo año. Y saber elegir muy bien es decir, por estos ya no. Porque justamente la mayoría de partidos políticos son los que han tenido los votos y la mayoría de votos, y ahora que vengan y me digan no, que yo estaba en desacuerdo y hay que evaluar por ejemplo, su estado de emergencia del congresista y hoy presidente, que no lo puedo creer y se me hace difícil, José Gerí, él votó a favor de esas leyes y ahora quiere combatir la delincuencia y quiere ser un Bukele 2 o una copia mal hecha de Bukele, ir a las cárceles, a la prisión, cuando prácticamente lo que se tiene que empezar a hacer es cortar de raíz de donde vino el problema. ¿Te das cuenta? Efectivamente, eso es lo que pasa con esos falsos ídolos o con aquellas personas que ese es el populismo en su máxima expresión. Eso viene a ser la sinvergüencería de hacer con una mano una cosa y con la otra mano otra cosa. Las conversaciones detrás de escena. Lamentablemente vemos, bueno, nuestro actual presidente ha votado por un promedio de 6 leyes pro crimen, lamentablemente. Una de ellas, la más grave, es la que nos privó de la detención preliminar judicial durante 5 meses. Él fue el que votó a favor de esa norma e impulsó para que esta se dé y no pase por la votación inmediata que se tenía que hacer. O sea, se evitó ello y salió. 5 meses ha habido violadores en las calles que no hemos podido detener con detenciones preliminares judiciales, fuera de la flagrancia. Entonces, pero todo ello, lamentablemente, no solamente es de él, es de la mayoría de los partidos tradicionales que están ahorita en el Congreso. Entonces, lo que yo he hecho, por ejemplo, es un cuadro donde he expuesto de las 8 votaciones, cuál de las 8 leyes pro crimen, cada congresista por cuál ha votado, para que la población pueda visibilizarlo, identificarlo y que nunca más vote por ese congresista porque lamentablemente le ha metido al país. Y ahora salen a decir, me da una risa cuando veo cada candidato decir, ¿no?, cuyo partido ha votado por leyes pro crimen, ¿no? Dice, vamos a combatir la mano dura contra la delincuencia, vamos a combatir la extorsión. Caray, si los delincuentes son... Si por culpa de ellos es que se ha incrementado. Mío. O sea, son parte de Tenemos esta... actividades ilícitas
y acá no quiero echar la culpa a nadie ni nada. Claro que hay de todo, tenemos venezolanos, pero también tenemos peruanos. Acá no podemos inculpar solamente a los venezolanos, tenemos peruanos que han incurrido en las actividades ilícitas y que han formado su organización criminal. Imagínense el monstruo que estaba más blindado que usted y que yo y que cualquier peruano en este país por la misma Policía Nacional del Perú. O sea, él estaba blindado, él sabía cada movimiento que hacía, y eso me lo dijo el comandante en retiro también, Rivadeneira, que justamente hablaba que trabajaba con usted y que había encontrado justamente una persona que estaba dentro de esta filtración, y cuando fue a pedir que pasen por el polígrafo le dijeron: ¿qué quieres, hermano? Que nos vayamos todos. Entonces sí, fue una respuesta que con eso nos dijo todo. Sí, es penoso. Tuve la oportunidad de coordinar algunos trabajos con el comandante cuando yo estaba como jefe de búsqueda de la DIGIMI, también como la DIVIAC. Es un comandante muy empeñoso, muy trabajador, conocedor, y estaba avanzando muy bien. Lamentablemente el monstruo logró captar a varios mandos policiales, ha trabajado por corrupción con varias fiscalías también que lo han blindado, y ese es el resultado. Pero cuando la policía se pone las pilas, cuando la policía le dan la misión, lo logra. Y se logró, y este es el objetivo. Lamentablemente no se puede repetir esas malas prácticas. Pero se logró capturar, no por la policía peruana, disculpe, comandante, sino que por la policía paraguaya, porque la policía peruana no hizo un trabajo de que amerite celebrarlo. Hizo en el último tramo, donde se logra capturar a sus financistas, donde se detecta que llega el dinero a Paraguay, ahí le dejó la posta a la policía paraguaya. Efectivamente, quien captura al monstruo es la policía paraguaya, no la peruana. Pero lo que yo te digo es lo siguiente: cuando tú le das la disposición, la orden, y cuando ya se hace evidente estos temas de que había fuga de información, es ahí donde la policía pone todo su empeño. Lamentablemente no existe un control de los líderes. No es posible, considero yo, de que el actual comandante general Óscar Arriola esté comandando la institución policial. Totalmente. Alguien que en su gestión el índice criminal ha crecido exponencialmente. La victimización, la percepción de inseguridad. O sea, él ha fracasado como Dirincri, como jefe de Estado Mayor de la Policía, como DIRNIC, y ahora le dan el cargo de comandante general. O sea, no puede ser. O sea, esto es el mundo al revés. Lo que tiene que hacer este gobierno es relevarlo y sacar a los 3 primeros de la institución que están ahorita, que es lo que han llevado a esta debacle, y poner a un nuevo comando más fresco que sí puede hacer algo y que nos lidere. La policía voltea y mira, ¿quién es? Óscar Arriola, pero si con él hemos hecho mal. Si, mira, actualmente, ¿sabes a cuándo están mandando un promedio de no menos de 400 policías casi diario de investigación criminal de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, o sea, DIRINCRI, DIRANDRO, DIRCOTE, DIVIAC, a patrullar las calles por el estado de emergencia? ¿Y usted cree que le conviene? Por supuesto que está mal, ¿sabes? Que ellos tienen que manejar informantes, tienen que hacer seguimientos, deben estar haciendo detenciones. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que al presidente José Gerí le conviene cambiar al comandante? Bueno, comandante le falta mucho para poder ser comandante, creo. Arriola, ¿le conviene cambiar ese círculo? Yo creo que no, porque él está dando, ¿qué cosa? La fiesta, la visibilidad. O sea, es increíble ver a mis generales de madrugada haciendo una labor que no les compete, porque ellos son el órgano gerencial. O sea, ellos son los que tienen que ver los recursos. En vez de estar viendo los recursos, falta de personal, más movilidad, gasto de inteligencia, están que se amanecen por las puras. Como bien digo, y hay un dicho que dice, ¿no? Mucho hace el que no estorba. Lo que están haciendo es desgastar al personal en vez de dejar. Ya todo el mundo sabe que están haciendo patrullajes, están yendo a discotecas. Eso se puede hacer, sí, pero la gente que hace inteligencia e investigación tiene que estar haciendo la labor contra los extorsionadores. La pregunta es, ¿cuántos extorsionadores han sido detenidos en estos operativos de lo que es el estado de emergencia? Yo tenía hace unos Pocos, días a un invitado, o nada.
yo tenía un invitado hace unos días que es influencer y que está amenazado por su vida, el que lo encaró al presidente José Gerí en Comas, claro, y él está amenazado por su vida, ¿no? Tenía muchas amenazas, mucho miedo, mucho temor, estaba escondido de cierta manera como si él fuera el delincuente. Entonces decía, yo no confío en la policía, yo no puedo ir a denunciar a la policía cuando al rato el delincuente me va a llamar y me va a decir por qué has ido a denunciar a la policía, porque los filtros vienen de ahí, porque las organizaciones criminales, no todos señores, no generalicemos, pero la mayoría y la gran mayoría trabajan con las organizaciones criminales. ¿Y tú sabes a qué se debe eso? Eso se debe a que si tú de coronel pagas para ser general, ¿en qué puesto te ponen? De un puesto general. ¿Y a quién vas a jalar? A un entorno corrupto. Entonces, ese 20% de policías corruptos que este general que pagó jala a trabajar con él, ¿qué genera? Que los buenos coroneles, oficiales y suboficiales que están abajo sean relegados. Entonces, eso genera, entonces lo que la gente dice, la policía es corrupta. No, señores, toda la policía no es corrupta. Es un 20% de corrupto que le da la dirección de la policía. El 30% honesto está abajo, relegado. Y el 50% que obedece al orden del jefe, obedece al corrupto que está... Pero si tú volteas estos 30%, lo pones a dirigir la policía, ese 50 se pliega y ese es un 80% de buenos policías. Pero eso no se hace. Entonces, ¿qué meritocracia hay? ¿Qué esperas tú? Acá no tenemos meritocracia, acá tenemos dedocracia. Efectivamente. Acá no existe la meritocracia, acá existe la dedocracia. Y quiero hacerle algunas preguntas porque el jefe del INPE del gobierno de la señora Boluarte, que ya no está, no es removido hasta el momento y salen las fotos que va a inspeccionar a las comisarías, toda con sus manguitas acá tipo Bukele. Yo no sé qué espera el hoy presidente José Gerí para removerlo, porque se escaparon varios internos y es más, hay audios que está en la Fiscalía de Corrupción por audios en donde pedía dinero en el 2018, pidió 80,000 soles para liberar a un interno que no pudo liberarlo y que hoy prácticamente le tiene que devolver a la señora. ¿Qué clase de presidente del INPE tenemos en estos momentos? O sea, ¿qué nos garantiza que de ahí también no salen las extorsiones? Porque eso es una pantalla, una pantomima, ir a una cárcel, a una prisión. Y eso solamente, mira, el que dirige el INPE. Ahora, nosotros en la DIA hemos desarticulado una organización criminal en el penal de Cajamarca, donde el director era Fran Ortiz Marreros, hermano de José Luis Ortiz Marreros, que estuvo en el gobierno de Pedro Castillo y nombraba a los prefectos y subprefectos, a varios funcionarios del INPE. En diferentes operativos que hemos realizado, siempre se interviene algún funcionario del INPE cuando tiene que ver con el tema penitenciario. Entonces, lo que falta ahí en el INPE es una política de poder separar la paja del trigo. Existen algunos buenos funcionarios que deberían dirigir esta institución. Lamentablemente, pero si tú, no es posible de que tú encuentres teléfonos, armas, todo tipo de armas, licores, droga, y que continúe dirigiendo y que no sea removido del cargo. Simplemente incautas, hace la presentación, ¿qué? ¿Y el director de penal y el alcalde que continúan ahí? Sí, eso no queda acá no pasó nada. No pasó nada. O sea, ¿qué cosa? Entonces, eso está mal. O sea, estamos acostumbrados a la corrupción prácticamente. Efectivamente, lo único que presentas, se incautó esto, se incautó todos estos bienes, pero ¿y el que permitió que ingrese, que sigue como jefe del penal? Si tenemos a presidentes, imagínense que todavía siguen en el gobierno, ¿qué podemos esperar de otras autoridades, no? Y tenemos comisarías que están, más de 10 comisarías en alto riesgo de colapso. Se vino abajo un techo hace unos días, entonces no hay infraestructura, no hay cómo darle garantías también a la policía, a la buena policía, es decir, entonces hay un gasto que se da prácticamente, yo no sé en qué lo gastan, qué hacen, no tenemos equipos, no tenemos camionetas, no tenemos motos, no tenemos movilidad, no tenemos nada para la seguridad ciudadana y nos vamos a un estado de emergencia. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Lamentablemente no existe buenos gestores. Cuando hacía mi ronda, cuando estaba en el grado de comandante y coronel en las diferentes comisarías de Lima y algunas veces en provincia, hemos encontrado que no están, las comisarías no tienen las condiciones. Baños destruidos, techos rajados, y no se puede construir porque tampoco el título está en nombre de la policía, lamentablemente. Entonces, no existe, lamentablemente, la rotación constante de ministros, y ministros ineptos que solo ingresan al Ministerio Interior para proteger a los corruptos en el poder.
no hace que den esa mirada. Y recién cuando están para épocas electorales, recién como el congresista Surín, recién ahora está yendo a las comisarías a decir... Estamos en campaña preelectoral. Exacto. A nadie le importó, a nadie le importa. No sean conchudos y sinvergüenzas y se gasten los impuestos de los peruanos. Están en campaña electoral y por eso ahora visitan con cámaras y con todo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tuvieron 4 años para hacer un trabajo de fiscalización y ahora les importa. Perdón. Y ojo, yo no creo. Todos los coroneles que hacemos ronda... todo lo que usamos se hace un documento y se envía a inspectoría. O sea, no pueden decir que tienen desconocimiento. Lo que pasa es que eso no vende. Eso no es populista. Eso lo dejan para el último. Y recién cuando entra en campaña electoral y alguien se da cuenta de ello, recién salen a decir, sí, mala gestión, no se utilizó el recurso. Pero ¿por qué no lo hicieron en su momento? O sea, es una lástima porque no les interesa el bienestar de los policías. Claro, exigen, pero no le dan las condiciones mínimas de salubridad, de seguridad, para poder desarrollar su función. Tuvimos un ministro del Interior que para mí fue, fue un ministro censurado, entró a otra cartera, renunció y ahora piensa, tiene la mínima conchudez de querer participar como senador. O sea, tenemos a una presunta delincuencia abiertamente como personaje que estuvo a cargo del Ministerio del Interior, que fue para mí, de manera personal, y me hago responsable sin decir nombre, fue el cabecilla de todo esto. Y está considerado como el brazo de protección legal de la organización criminal denominada por la prensa los hueques en la sombra. Su función de él no entró en función para ver la seguridad del país, entró para proteger a la presidenta y a su hermano. Y lo que hizo fue desactivar la DIVIAC, pasar a retiro a varios oficiales, cambiar de colocación a todos los oficiales de la DIVIAC, quitarle los recursos económicos, reforzar o apoyar las leyes pro crimen, se reunió con estas bancadas, o sea, hizo un desmadre. Lo que él ha hecho es destruir la seguridad. Gran y parte ahora de la se inseguridad... está agarrando de que le va a querer dar una pensión, gratificaciones completas a los policías. Mira su mensaje, ¿no? Lo único que dice es, yo voy a pagar el aguinaldo de 2 meses, de 2 periodos a la policía. Exacto. O sea, en vez de decir, yo voy a ver por el bienestar policial, voy a ver la seguridad y todo. No, o sea, su voto es orientado al voto policial. O sea, va a estafar nuevamente, va a engañar nuevamente. ¿Para qué? Para que entre al Congreso, pero solamente con el fin de ¿qué? De blindarse. O sea, con el fin de la inmunidad, porque él sabe con todas las escuchas, con todos los chats que se ha incautado, con todo lo con todos los testigos que hay, el caso del Diablo y otros casos más, que él va a ser condenado. La única manera, lo único que le queda para salvarse es entrar al Congreso y ver la inmunidad. Y desde el Congreso tratar de mover a lamentablemente, malos congresistas para dar leyes pro crimen que seguramente van a todos esos casos penales que él va a tener y otros más de la corrupción en el poder, lo van a minimizar o de repente ya se va a cambiar el tipo penal o va a ser flexibilizado para escaparse a la prescripción penal y no pagar la pena por tanto delito que ha cometido. Yo le hacía esta pregunta al iniciar, si tocamos fondo, si ya hemos tocado fondo, porque hay que ser sinceros, en este momento estamos capturados, y lo dijo inconscientemente la congresista Marta Moyano, ¿no? Quien gobierna es el Congreso. Sí. Se ha capturado las instituciones públicas autónomas. Tenemos a un fiscal de la Nación, el hermanito Tomás Aladino Gálvez. Tenemos a una fiscal suprema, alias Vane, denominada o en su momento presuntamente cabecilla de una organización criminal. Tenemos a una Junta Nacional de Justicia que hace lo que quiere. Tenemos un Tribunal Constitucional que le dice sí señor a todos. Entonces, a eso iba. Hemos tocado fondo con las instituciones públicas autónomas. ¿Qué nos falta? Porque lo único que nos falta es que sin ni un voto, porque tuvieron que llevar de otros lugares, sin un voto, esta señora que cogobierna el Perú gane. Efectivamente. De manera ilegal. Mire. Porque de manera legal no creo. Tocar fondo fue en la época del gobierno de Fujimori. Ahí dígame, estamos a punto de llegar. Hay muy cerca, estaba muy cerca. Aún tenemos una leve esperanza en las elecciones del próximo año. Pero si las elecciones, si capturan el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué pasa? Mira, la generación Z lo ha demostrado. Tenemos que salir a las calles. Esto es nuestro baluarte que tenemos ahora. No podemos permitir que esto continúe para el próximo año. Por eso, estamos a punto de llevar al nivel fujimontesinista de los 90.
estamos a punto, pero aún tenemos esperanza de que lo bueno que periodistas como tú y otros más que están visibilizando, dando a conocer toda esta estrategia lamentablemente miserable, corrupta, que está imitando el gobierno desde los 90, ahora se pueda neutralizar. Ya estamos muy avanzados. Han tomado la Fiscalía de la Nación, todavía no toman el Poder Judicial, en parte lo han tomado la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo es increíble, o sea... no, es Defensoría del Poder, no del pueblo, ¿ah? Sí, él ha defendido una ley pro crimen para que se anule... Ha defendido a Dina Boluarte abiertamente, sí. Señores. O sea, ¿qué clase de defensor del pueblo es? Y yo no me quiero ir sin terminar de hacerle las preguntas. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha reconocido un incremento de los homicidios durante este gobierno. Además, anunció la creación de la División de Extorsiones a cargo del coronel Víctor Reboredo. ¿Qué opina de este anuncio? A ver, yo te voy a trasladar, porque tengo varios amigos que trabajan en la IRINCRI, de que es una estrategia. Hubo un grupo Gorex que se creó y fue similar y no funcionó. ¿Y sabes dónde? Mira, escuchen para que sepa la población. La IRINCRI tiene una división de secuestros y extorsiones. Esa división, que es la experta en ver secuestros y extorsiones porque casi va unido, debió potenciarse y no se hizo eso en la época de Santibáñez. ¿Qué es lo que se hizo? Que se creó un grupo Gorex. Pero ese grupo Gorex era la misma gente de la división de secuestros y extorsiones. En la parte de extorsiones, o sea, la división de secuestros y extorsiones tiene dos departamentos, departamento de secuestros, departamento de extorsiones. Al de extorsiones le dieron el nombre de Gorex y le sumaron otra gente más, mínimo. Y no le dieron recursos, no le dieron nada y no funcionó. Ahora lo que he hecho es sacar a extorsiones como una división aparte. Entonces, ¿y con qué policías? ¿Y con qué casos de secuestros? Yo considero de que deberían haber potenciado a la división de secuestros y extorsiones, pero igual le doy el beneficio de la duda para ver los resultados. Si tú no le das logística, si no le das tecnología, si no le das buenos líderes, de nada sirve la estrategia. Y de nada va a servir si tenemos esta misma clase política corrupta, delincuencial, que lo único que están haciendo es maquillando con distintas estrategias, según ellos, si ellos son los que blindan y sacan leyes a favor de todo lo que nos está pasando. Nos están matando todos los días. Todos tenemos miedo de salir a las calles. No hay un solo día que no maten a una persona, que extorsionen a una persona, a un comerciante. ¿Tenemos el derecho de vivir así? ¿Esa es nuestra justicia? Ese es lo que nos está pasando por una policía, y no toda la policía, no estoy involucrando a todas, sino por una policía mediocre que le hace caso a un poder político y que olvidaron los valores que me imagino a ustedes les enseñaron cuando ingresaron. O sea, esa es la clase política, y yo me voy con esta última pregunta, sobre dos preguntas. Recientemente ha entrado en el gobierno de Gerín, nombra como vocal titular del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas al abogado Guillermo Liaga, ex congresista de Somos Perú, y también es socio de una firma de abogados con el señor Valdés de Alianza para el Progreso. Por eso yo tenía un invitado hace unos días que me decía, Somos Perú y Alianza para el Progreso son primos hermanos. Entonces nombra a este señor para ver la manera de ampliar el Reinfo. Entonces ya tenemos posiciones de ampliar el Reinfo. ¿Cuánto va a significar en perjuicio de la sociedad, de nuestro daño, de nuestra vida, esta situación? Lamentablemente el tema del Reinfo es un problema ya viene de más de 20 años. ¿Y sabe cuántos congresistas figuran en el Reinfo? María Acuña de Alianza para el Progreso, Víctor Flores de Fuerza Popular, o sea, son varios congresistas. Es que justamente ahí están las economías ilegales. La minería ilegal mueve 3 veces más que el tráfico ilícito de droga. Es por eso que el interés... A estos no les interesa el Perú. No les interesa, lo que les interesa más es lucrar. Es por eso que dan estas normas. Pero yo considero que el informal tiene derecho a formalizarse. Hay que darle la oportunidad. Las concesiones deberían darle los contratos para que ellos se puedan formar y pagar sus impuestos. Pero es un tema que se tiene que estudiar, pero desde el punto de vista exacto, y no desde el beneficio, desde la ilegalidad, desde la minería ilegal no, sino desde la minería formal. No, yo creo que esto va de la minería técnica, de un reinfo técnico, porque para ampliar más de lo mismo
Ya estamos cansados. No sirvió nada, más de 12 años prácticamente, solo el 2% formalizados. O sea, ¿qué quieren? ¿Tenernos a nosotros en riesgo? ¿Cuántos mueren en Patás? Que acá en Lima a veces no llega la información. ¿Cuántos arriesgan su vida? Y para culminar, me gustaría que deje un mensaje de repente al Perú entero, que ya no más, de repente, de cómo cuidarnos, de cómo protegernos contra no la clase política, no la clase delincuencial que está en las calles, sino contra la clase política delincuencial que hoy nos gobierna. Primero quiero decirle de que escucho a muchas personas que dicen que la policía es un caso perdido de corrupción. Como policía me duele. ¿Por qué? Porque conozco excelentes policías oficiales y suboficiales. Lamentablemente, estos últimos gobiernos, lamentablemente corruptos, no han dado la oportunidad a buenos policías que se fajan el día a día, que saben de patrullaje, que saben de investigación, que saben de inteligencia. Te dan esperanza, sepan elegir. Para que exista una buena policía que te pueda defender, elige un buen gobierno. Evalúa bien a tu candidato, al Congreso, lo que es el Senado, para diputados, para el futuro gobierno. No te dejes llevar por la falsa promesa de los partidos tradicionales. Esos partidos lo único que quieren es lucrar a través de las economías ilegales y nos utilizan. Piensa bien, tu voto es muy importante. Y si no podemos, y si tú crees que te encuentras solo, no. Tienes muchas personas que estamos ahí para ayudarte. Existen muchos partidos, nuevos partidos con nuevos visos Porque si votamos por los mismos partidos, me cae bien este diputado, este senador, pero pertenece a tal partido que ya está en el Congreso, le vas a regalar tu voto a esa persona para que tenga el poder de controlar el país. Solo hay que informarse bien, sí, revisa bien por cada candidato y no le des tu voto, no regales tu voto, porque eso es lo que ha llegado al Perú lo que está ahora. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, espero tenerlo más seguido, no se enferme mucho nada más, coronel, y que Dios bendiga al Perú, porque estoy segura que Dios es peruano.